hecho a imagen de Dios. Tenemos cuerpo. ¿Cuántos tienen cuerpo? Si no tienes cuerpo, malamente. Tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. El hombre es tripartita, amén. Y eso tenemos que entenderlo muy bien. Cuando venimos a Cristo, tenemos que empezar a unir ese cuerpo para que el cuerpo esté sometido al espíritu. Cuando nosotros no conocíamos al Señor no teníamos problema, porque estábamos dirigidos por nuestro entendimiento, por nuestra cultura, por nuestra forma, manera, pero hemos venido al Señor y ahora no podemos seguir siendo guiados por el alma, porque el alma, juntamente con la mente, es engañosa. Por eso tenemos que ser dirigidos y guiados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora tu cuerpo, este cuerpo que dice Pablo que es el cuerpo de muerte, quiero que lo sepa, este cuerpo es cuerpo de muerte. El ángel de la muerte vendrá un día y se llevará este cuerpo, porque es cuerpo de muerte. Ahora, nosotros tenemos que ser sabios para no acelerar, y muchas veces no somos sabios porque no tenemos dominio propio. Vivimos en un ambiente contaminado, porque este mundo está lleno de contaminación espiritual, contaminación por todos sitios, y tenemos que aprender qué es lo que le metemos a nuestro cuerpo, qué le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Empezamos a comer de toda clase de cosas raras sin darnos cuenta de que estamos provocando y acelerando el que nos vayamos un día pronto ya con el Señor. Y tenemos que aprender a cuidar este cuerpo. Hay que cuidarlo. Amén. Eso no significa que tú no comas, pero hermano, hay que aprender. Por eso Jesús habló mucho del ayuno. En el Antiguo Testamento vemos que los hombres de Dios ayunaban. ¿Qué es lo que hace el ayuno? El ayuno limpia tus intestinos, limpia tu sangre, limpia tu mente, te acerca más al Señor. Y por eso es bueno que de cuando en cuando nosotros cojamos algún tiempo o algún día en el cual nosotros nos abstengamos de según qué alimentos, de según qué cosa. Porque, hermano, te puede gustar mucho el chorizo y la morcilla, pero no es muy bueno. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Te puede gustar mucho el marisco, pero no te hartes de marisco, porque al final todo eso es problemático para nuestro cuerpo. Estoy dando un consejo de parte de Dios esta mañana, porque llega el verano, porque empezamos a desligar nuestro cuerpo del espíritu, y el cuerpo, físicamente nuestra alma, hacen lo que le dan la gana. Y vivimos, nos vamos a dormir tarde, no buscamos a Dios, y pasa muchas veces que cuando viene septiembre hemos pegado un bajón espiritual. ¿Por qué? Porque no hemos cuidado. Nosotros somos y deberíamos de ser hombres espirituales. Efesios 2, verso 1. Efesios 2, verso 1. No nos dejemos llevar ni por la cultura, ni por la educación. No dejemos llevar por lo que a nosotros nos parece y entendemos. Vamos a dejar que sea el Espíritu Santo a través de su palabra que nos guíe. Porque el creyente tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Amén. Y él dice que el que no tiene el Espíritu del Señor no es suyo. Por lo tanto, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice? Muertos. Estabais muertos en delitos y pecados. Solamente estaba el cuerpo y solamente estaba el alma. El espíritu no tenía relación con Dios, estaba cortada, la relación con Dios se había cortado. No había una convicción de parte de Dios hacia nosotros, sino que buscábamos las excusas para pecar, buscábamos las excusas para que todo lo que hiciéramos
todo el mundo lo hace, no pasa nada, es un día, no va a pasar nada, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que sea el Espíritu quien traiga convicción a nosotros, que traiga convicción, que nos diga, esto no está bien. Dejémonos guiar por el Señor. Estar muerto significa inerte, o sea, muerto significa que no siente ni experimenta a Dios. Puede ser religioso, porque los religiosos creen en Dios pero no lo obedecen. Los religiosos creen en Dios pero no lo obedecen, no obedecen a Dios. El diablo cree también en Dios, pero tampoco le obedece. Por eso uno no se salva simplemente con creer, uno se salva cuando cree y obedece. Amén. Cuando creemos y obedecemos es cuando el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas. No nos sirve de nada, yo creo en Dios, yo creo en algo, algo habrá. Eso es, vamos, hay una sola puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Amén. Yo soy la puerta. Eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces tenemos que centrar nuestras vidas en Jesucristo. Colosenses 3:5. Tenemos que entregar nuestra carne al Señor en sacrificio vivo. ¿Sabe qué significa eso? A veces nos reímos de esos católicos, y es verdad, que suben quizás a las montañas de rodillas y no hay que hacer nada de eso. No hay que hacer nada de eso. Pero sí que hay que poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Sí que hay que sacrificarnos. Sí que hay que sacrificarnos. Cuando nos sacrificamos por el Señor, es porque realmente estamos entendiendo que necesitamos esforzarnos. Dios siempre está buscando gente esforzada, gente que le busque en el esfuerzo, gente que le busque de corazón y que se esfuerce, porque a veces oramos de cualquier manera, no nos damos cuenta que hay posiciones correctas para buscar a Dios. Yo puedo buscar a Dios en la cama, sí, puedes buscarlo en la cama, pero te vas a quedar dormido, no es la posición correcta. Yo puedo buscarlo, lo puedes buscar de muchas maneras, pero hay una manera que el Señor nos ha enseñado, que es buscándolo de rodillas. Amén. Pero tú puedes buscar a Dios de cualquier manera, pero hay manera en la cual uno tiene que esforzarse. Hay que esforzarse en hacer las cosas, porque cuando hacemos las cosas correctamente en los patrones de Dios, es cuando Dios nos bendice. Amén. Hacer las cosas en los patrones de Dios. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego da una serie de pautas aquí. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mientras gobierna la carne, lo físico, lo intelectual, lo racional en nosotros, Cristo nos está desarrollando. Nacemos de Jesús como un bebé. Nacimos y éramos bebés en Cristo. Cuando nosotros recibimos a Jesús éramos bebés. Como tú puedes comparar nuestra vida física con la vida espiritual. Nacimos de bebé, necesitábamos cuidados, tenían que cambiarnos los pañales, no comíamos solos, nos cuidaron, nos levantaron, aprendimos a andar. Empecemos poco a poco a conocer, a hablar. Así es la vida espiritual. Y creemos que no necesitamos alimentarnos, que no necesitamos tener cuidados. Así necesitamos ser levantados con el Señor. Pero hay que hacer morir lo terrenal en nosotros. Eso nos toca a nosotros. El Señor, tú eres libre de tu cuerpo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Dios no te lo va a impedir. Él no te va a poner condiciones, Él simplemente te aconseja. Dios te aconseja, Él no te va a cambiar si tú no quieres cambiar. Dios no te va a esforzar si tú no te quieres esforzar. Dios no va a hacer, Él simplemente te aconseja. Si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere seguirme, el Señor te dice sígueme, pero está en ti el que tú le sigas o no le sigas. El Señor le dice ora, pero está en ti el que tú ores o no ores. El Señor te dice ayuna, pero está en ti el que tú ayunes o no ayunes. El Señor te dice ve y congrégate, pero está en ti el que tú te congregues. El Señor te dice, te aconseja, Él no te puede cambiar. Tú tienes que hacer morir lo terrenal en ti poco a poco. Si tú sabes que bebes demasiado, eres tú el que tienes que presentar tu vida delante del Señor y decir, Señor, saca de mí eso que me está estorbando.
Si tú sabes que tú estás pecando contra Dios en cualquier área, eres tú el que tú tienes que ponerte delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame, Señor, a no pecar. Ayúdame, Señor, a hacer morir este pecado que hay en mí, Señor. Hacer morir lo terrenal que me está impidiendo el que yo crezca. Porque muchos seguramente se van a ir al cielo siendo bebés todavía. No han madurado, no han crecido. Llevan 30, 20, 25, 40 años en el Señor, pero no han crecido. Siguen siendo niños. Eso es muy importante, que nosotros nos tomemos en serio el crecimiento espiritual. Efesios 4, del 17 al 23. Efesios 4. Mira lo que dice el Señor aquí. Porque, ¿qué dice el Señor en el Padre Nuestro? Hágase en la tierra como en el cielo. ¿Veis? Hay un paralelismo de lo que pasa en el cielo y lo que debería de pasar en la tierra. En el cielo hay un patrón. Ese mismo patrón el Señor quiere que lo desarrollemos también aquí en la tierra. Hágase en la tierra como se hace en el cielo. Quiere decir que tiene que haber hay un patrón en el cielo que nos ha sido dado para que nosotros hagamos las cosas tal como el Señor quiere que las hagamos. Amén. Entonces, necesitamos revelación, necesitamos discernimiento. Necesitamos conocer cómo el enemigo viene muchas veces, porque dice la palabra, no desconocemos las maquinaciones del diablo, la forma de trabajar que tiene el diablo con nosotros, su astucia, esa sutileza que él tiene para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios, para que no oremos, para que no busquemos su presencia, para que no vengamos a la iglesia, para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que ser sabios, porque ese león rugiente que es el diablo está a nuestro alrededor para devorarnos, y hay que tener mucho discernimiento. Hay ángeles. Si el Señor nos diera vista espiritual, podríamos ver el mundo espiritual, pero Dios no lo quiere. Él nos lo da a través de revelación, a través de sueños, a través de visiones. Cuando estamos buscando a Dios, quizás nos da alguna visión de lo que hay en el mundo espiritual, pero tenemos que tener cuidado, porque el diablo está como león rugiente, y él no duerme, él está esperando hacerte caer, y si puede te hará caer. Por eso hay que andar conforme a los reglamentos del reino, no conforme a los reglamentos de este mundo. Este mundo no tiene problema, este mundo celebra su orgullo, este mundo celebra su fiesta. Para él no hay vida espiritual. Para ellos todo depende de lo que hay en esta esfera. Esta esfera que es la esfera baja. Esta es la esfera del enemigo, el príncipe de este mundo, el que controla, el Satanás que está controlando todos los gobiernos, que controla las instituciones, que gobierna cuatro personas ricachonas que hay en el mundo que controlan y empiezan a ordenarlo todo. Hermano, nosotros no podemos seguir los patrones del mundo, tenemos que seguir los patrones de Dios. Amén. Los patrones de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ahora dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora sigue diciendo el Señor, el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos. ¿Quién tiene que despojarse? ¿Te va a despojar el Señor? No te va a despojar el Señor. Te tienes que desvestir tú de esas ropas viles y vestirte de santidad. Tienes que vestirte con ropa blanca. Tienes que no te falte, dice la palabra, ungüento sobre tu cabeza. Tienes que aprender. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No te quedes
con una mente vieja, no te quedes con una mente anticuada, con una mente que está recordándote continuamente los melones de Egipto, las sandías de Egipto, las cosas que viviste en el pasado. Te estás recordando esos sabores, todavía quedan sabores en nosotros. Hay que romper esos sabores. La palabra dice: gustad y ved que es bueno Jehová, que es bueno el Señor. Hay que gustar de la palabra de Dios. Entonces, Él no te va a poner la Biblia por delante, tú tienes que ir y cogerla y empezar a leer. Si no practicas una cosa, no vas a hacer hábito, tienes que practicarla para hacer hábito. Hay que hacer hábito, así como se le enseña a los niños, hay que lavarse los dientes, hay que lavarse las manos, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro. Y a fuerza de irlo diciéndolo, el niño coge los hábitos y se lava los dientes, y te hace sus cositas. Pero nosotros somos iguales, somos como niños. Hay que irnos recordando, coge la escritura. Escucha, tienes que poner oídos. Tienes que poner oídos al Señor. Amén. La oración es un hablar con el Señor y un escuchar con el Señor. Habla y escucha, habla y escucha, habla y escucha. ¿Qué quieres, Señor, para este día? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que cambiar, Señor? ¿Estoy viviendo en el Espíritu o estoy viviendo todavía en mi carne? ¿Estoy viviendo los deseos de mi carne o estoy viviendo los deseos del Espíritu? Señor, ¿te estoy agradando a ti o estoy agradando a este mundo? Yo te digo que tú, como he dicho antes, tú no puedes cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a nadie. Primero tengo que cambiar yo. Queremos cambiar a nuestra esposa, queremos cambiar a nuestros hijos, queremos cambiar a la gente que nos rodea y no podemos cambiarlo, porque primero tenemos que cambiar nosotros. Jesús no le dijo a Pilatos: tienes que cambiar. Jesús no habló, Jesús no dijo a nadie, simplemente Él no fue incluso ni detrás del joven rico, sino que le dijo: una cosa te falta, porque Él parecía que ya lo hacía todo. Yo guardo todos estos mandamientos, yo no robo, yo ayuno, yo no adultero, yo no fornico, yo lo hago todo, yo cumplo con toda la ley. Pero el Señor dice: pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y luego sígueme. Pero, ¿veis? Tenemos que aprender que Jesús no fue detrás del joven rico y diciéndole: ay, por favor, no te vayas, que necesito tus ingresos, necesito tus diezmos, porque ¿quién va a costear mi ministerio? No fue detrás del joven rico y tampoco va a ir detrás tuyo. Eres tú el que tienes que tener la convicción de que necesitas a Jesús. La salvación es de gran precio. La salvación es de gran precio y tú tienes que entender que necesitas crecer en el Señor, madurar en el Señor. Tienes que levantar tu vida en el Señor. ¿Por qué? Porque nos quedamos tan pequeñitos en el Señor que no entendemos nada, no entendemos, y tenemos que aprender a discernir todas estas cosas. Cuando empezamos a ver el mundo espiritual o se nos muestra un poquito del poder de Dios, nos asustamos, porque pensamos: ¿será esto de Dios? ¿No será esto de Dios? ¿Esto será bueno? Hermano, hay iglesias que han aprendido. Iglesia, yo estoy escuchando a un pastor africano, me deleito, porque lo estoy aprendiendo inglés y estoy escuchando, lo escucho y no lo entiendo, pero cuando leo lo entiendo, leyendo todo lo que está diciendo. Y cómo me disfruto con esa iglesia. Ellos se tiran una hora, el otro día 1 hora, estaban todos de pie y solamente con la música de fondo decían: expúlsalo, 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 y expúlsalo, y expúlsalo. Y tú dices: ¿y qué? ¿Esto? Tú dices: oye, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Mira qué dice Jesús: cuando vayáis a alguna casa y no os reciban, expulsa, echa fuera, no vaya que te se pegue algo. Y sabes una cosa, se nos pegan tantas cosas del mundo, se nos pegan tantas cosas que no deberían de pegarse en nuestra vida, que de cuando en cuando sí que deberíamos pasar algún tiempo diciendo: expúlsalo, expúlsalo, expúlsalo. Locura, ¿verdad? Porque a ti no te se pega nada, tú eres muy santo, tú eres muy santa. A mí sí que me se pegan cosas
y luego tengo que venir, Señor, perdóname. Porque cuando los pensamientos vienen aquí, muchas veces se quedan aquí y se hacen viejos. Y hay que renovar el espíritu de nuestra mente, buscando al Señor. Amén. Dale ese aplauso a Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, ¿ves? Despojaos, despojaos, despojaos. Echa fuera, despójate de todo lo que te estorba, de todo lo que no vale, son deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos. ¿Quién te tiene que vestir? Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. O sea que hay que renovar nuestro corazón, nuestro interior. Mira, nuestra carne está sujeta a nuestro entendimiento. Y si no renovamos nuestra mente, la carne está todavía en deseos engañosos. Aquí todavía quedan deseos engañosos. Mira lo que Pablo dice en el libro de Romanos. Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero es que muchos se quedan ahí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué bonito es esto, ¿verdad? Qué bonita esa palabra. La podíamos coger como promesa, meterla en el bolsillo y decir, ninguna condenación. No me condenes, ¿eh? A mí no me condenes porque ninguna condenación hay para los hijos de Dios. A mí no me juzgues, ¿eh? A mí no me juzgues porque no, nadie me puede juzgar, solo Dios. Pero ¿qué dice más adelante? Para los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que nadie te puede condenar cuando tú andas conforme al Espíritu, pero cuando tú andas conforme a la carne, sí que te van a condenar, sí que te van a juzgar. Amén. Podemos juzgar, por supuesto que podemos juzgar. Ahora, el que te juzgue tiene que andar en rectitud y tiene que andar en el Espíritu. No te puede juzgar un carnal, no te puede juzgar una persona que todavía no ha alcanzado ni estatura ni plenitud en Cristo Jesús. Tiene que juzgarte alguien que sea espiritual y maduro en el Señor. Amén. Pero tú anda no conforme a la carne, anda conforme al Espíritu. La diferencia de los que están en Cristo es que no viven conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu. Y el problema es que no hemos discernido que vivir en los deseos de nuestra carne es muerte, porque Pablo enseña en el libro de Romanos capítulo 8 que el que vive en los deseos de la carne está muriendo poco a poco. El que vive en los deseos del Espíritu dice que está vivificando continuamente su interior. Esta carne mortal hay que vivificarla. Esta carne mortal hay que vivificarla por medio del Espíritu Santo. Viene vida del cielo, viene poder del cielo, viene gloria del cielo, viene unción del cielo, viene presencia del cielo, viene un fuego que rodea al creyente, una luz que rodea al creyente, y viene la gloria de Dios y empieza a rodearnos y empieza a vivificarnos. Pero cuando nos alejamos, vivimos en la carne y en los pensamientos de la carne, no estamos siendo vivificados, estamos siendo alejados de la presencia del Señor. Y cuando uno se aleja de la presencia del Señor, es como cuando te alejas de la chimenea del fuego. Pierdes el calor, pierdes el fuego de Dios. Por eso acércate a la hoguera, acércate al fuego. Amén. Muchas veces aceleramos la muerte y la enfermedad. Y decimos, Señor, ¿por qué me ha venido esto? Pues te ha venido porque no has guardado y no has cuidado tu cuerpo. Muchas veces vienen cosas a nuestra vida porque no hemos guardado. Hermano, si tú has estado toda la vida fumando, te puede venir un problema. Y no es la culpa de Dios. Es que tú has dejado tus pulmones tan secos, has dejado tus pulmones tan mal, que al final le has dado lugar al diablo. Y la palabra dice, no des lugar al diablo. Porque cuando tú le das lugar al diablo, tus riñones quedan secos, tu hígado queda mal, tus pulmones quedan mal. No estás cuidando tu cuerpo, no estás cuidando el templo del Espíritu Santo. Y hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Vigila lo que comes, todo lo que entra por esta boca, tienes que cuidarlo. Por eso el Señor dijo que santificáramos los alimentos.
porque no todo lo que entra, tú no sabes dónde ha ido eso, tú no sabes la cantidad de cosas que hay malas por todo sitio. Y hay que santificar esos alimentos. Hay que pedirle al Señor, aunque sea en voz bajita, Señor, santifica estos alimentos. Vigila. Amén. No es malo tomarme un par de whisky, no es malo hacer esto, no es malo lo otro, no es malo aquello, no es malo lo otro, pero tu cuerpo está recibiendo, tu cuerpo está recibiendo, tu cuerpo está recibiendo, tu cuerpo está recibiendo. Y tu cuerpo y tu mente y tu alma están unidos. Y cuando tú quieres obedecer al Espíritu Santo, tú ya no puedes. Porque lo que quiere el diablo es que tú pierdas la voluntad. Tú pierdes la voluntad con el sexo, tú pierdes la voluntad con la bebida, tú pierdes la voluntad con las drogas, tú pierdes la voluntad con el dinero, con los afanes de la vida. Cuando tú pierdes la voluntad, el diablo tiene control sobre ti. Y tú ya no vives conforme al Espíritu, tú vives conforme a este mundo. Por eso uno tiene que aprender a tener dominio propio, porque no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que uno esté firme en el Señor. Amén. No seas mantequilla, sé un soldado en Jesucristo. Amén. Soldado en Jesús. Un soldado. El hombre espiritual imita, busca, anhela lo espiritual. Vuelvo a repetírtelo, el hombre espiritual imita, busca, anhela lo espiritual. El hombre terrenal no tiene acceso a los misterios del reino, porque no entiende, les son locura, no los puede discernir, pues les han sido velados. El hombre espiritual discierne, pero el natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque les son locura. Para muchos les es locura las lenguas. Para muchos el hablar en lengua es locura. Eso, ¿qué es eso de hablar en lengua? Pero es el lenguaje del Espíritu Santo, porque el que habla en lengua no habla a hombre, le habla a Dios. Y le habla directamente a Dios. La comunión se perdió. La comunión en el Edén se perdió. Se perdió la relación, la comunión. Se murió el hombre espiritualmente y perdió la comunión y perdió ese diálogo con el Padre. Pero cuando venimos a Jesús, Dios nos ha dado un nuevo lenguaje para que podamos comunicarnos directamente con el Padre, que son las lenguas del Espíritu. Y cuando hablamos en el Espíritu, estamos hablando directamente con el Padre. Por eso es importante hablar, tener un tiempo de devocional privado en ti, en tu casa, en tu hogar, hablando en lengua. Y si no las tienes, dile al Señor que derrame sobre ti ese Espíritu Santo, porque es necesario en este tiempo estar preparados y estar vestidos con el poder del Espíritu Santo. Amén. No es rey, dice 1 Corintios 15, 33. 1 Corintios 15, 33 y 34. ¿Estás aprendiendo hoy? No hace mucha calor aquí, ¿eh? Aquí se está bastante bien. Dentro de todo se está bastante bien. Esto es como una cueva. Lo que pasa es que somos muchos, pero bueno, dejar de respirar 5 minutos y verás como... Somos muchos y es verdad, el calor de uno y con otro, pero esto es bueno. Esto es bueno. Dice el 33, no erréis. No erréis. Repítelo conmigo, no erréis. No quiero errar. No erréis, no erréis, no erréis. Las malas conversaciones. ¿Qué dice aquí? Las malas conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay conversaciones que no le son dadas a un hijo de Dios. Hay conversaciones en las cuales tú no tienes que participar. Hay conversaciones en las cuales tú deberías de alejarte, deberías de cerrar tus oídos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y tú sabes lo que significa corromper, ¿verdad? Cuando te entra un virus en el ordenador, te se ha corrompido, tú quieres hacer algo y no puedes hacer porque se ha corrompido el software. Ha quedado que necesitas llevarlo a reparar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis. Velad debidamente y no pequéis. Mira lo que dice Pablo. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Ay, algunos no conocen a Dios. Bueno, hay que conocer a Dios. Amén.
Hay que conocer a Dios. Y cuando uno conoce a Dios, se somete a Dios. Hay que recordar algunas palabras, ¿verdad? ¿Por qué me llamáis Señor? Señor, y no hacéis lo que yo os digo, ¿verdad? Hay que recordar algunas cosas, porque es importante, porque si el Señor está cerca, hay que recordar algunas cosas para que andemos en la rectitud del Señor. Amén. Juan 12, 24. Muchos quieren a Jesús, pero no quieren pagar el precio de seguir a Jesús. Aquí hay un precio. Hacer morir lo terrenal es un precio. Desvestidos, despojados del viejo hombre es un precio. Vigila con tus formas, con tus maneras de hablar, es un precio. Hay que estar vigilante, hay que estar siendo vigilante en estos tiempos, porque te estás contaminando, sin darte cuenta te estás contaminando. Si yo me acerco a una persona que está llena, que no es creyente, que está contaminada, que es un blasfemo, una persona que está mal, una persona que está viviendo su vida, que está cargado de demonios, cargado de espíritus raros, y yo empiezo ahí a entablar una conversación, a entablar ahí una amistad, a entablar, y yo hago un yugo desigual con esa persona, no es de extrañar, porque eso es una transferencia de espíritus lo que hay muchas veces en nuestras vidas. Por eso muchas veces hay que esas cosas. Pero hay que ser vigilante. Eso no significa que no tengas amigos. Lo que no tienes que hacer es yugo con tus amigos que no son de Cristo. No te asocies con gente que no es de Cristo, porque al final hay problemas. Amén. Por eso el Señor es muy sabio, dice: no os hagáis yugo desigual con los incrédulos. Por eso le dice a los creyentes: búscate a una pareja, búscate a alguien que ame al Señor y que siga al Señor. Amén. Porque las mujeres se fijan en el físico, los hombres se fijan en el físico, y al final, no es creyente, pero es igual, es muy buena persona, pero esa buena persona te va a impedir que tú vengas a la iglesia, que tú busques a Dios. Es muy buena persona, pero esa persona está cortándote todo lo poquito que tú tienes de Cristo. Por eso tienes que buscar a uno que ame al Señor más que tú. Búscate siempre a uno que ame más a Cristo que tú. Amén. Que te diga: vamos a la iglesia, levántate, venga, vamos a la iglesia, que te pica el timbre y que te anime a buscar al Señor, que ore contigo y que realmente sea un hijo de Dios de verdad. Porque no solamente de palabra y de boca, sino que por sus hechos y por sus frutos los conocerá. Amén. Por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras bonitas. Porque cuando uno está mal, o cuando una chica está mal, o cuando has tenido un problema, o cuando has tenido un fracaso, y viene un hombre y empieza a calentarte la orejita: ay, qué chincho más guapo. Ay, no es un niño guapo, es el mismo diablo que está queriéndote sacar de las cosas del Señor. Estás pidiendo un trabajo y el diablo también te da trabajo y te da un trabajito para que vayas el domingo a trabajar, para que no vengas a las reuniones. Pero uno tiene que ser sabio y dice: Señor, lo dejo en tus manos. ¿Y sabes lo que hace el Señor? Te da un trabajo mejor que ese. Porque lo he visto. Lo he visto. Dice Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Hay que morir a lo terrenal para poder dar fruto. Porque cuando no morimos a lo terrenal no hay fruto. Vivimos nuestra vida, y el que quiera ganar su vida la pierde, y el que pierda su vida por mí la hallará. Ay, que no es más grande el que es más alto, que es más grande el que más se humilla. Ay, que no es más grande el que más jefazo es más grande en el Señor el que sirve a su hermano. Ay, que en el Señor las cosas van de diferente manera. En el mundo hay que pegar patadas, y hay que pegar codazos, hay que engañar, hay que mentir, hay que robar, hay que estafar para poder crecer. Pero en el Señor hay que ser honrado, y eso cuesta, y eso es esforzarse en el Señor. Amén. Esfuérzate y sé valiente, porque todos daremos un día cuentas delante de nuestro Dios. Todos iremos un día a ese gran juicio del trono blanco, y algunos se alejarán, dice, avergonzados de no haber hecho la voluntad de Dios. Ese juicio que habrá un día, el juicio del trono blanco, no será para condenación para los creyentes, será para recompensa. Pero sí, en ese juicio del gran trono blanco, sí
que los que no están escritos en el libro de la vida, esos no entrarán al reposo, no entrarán al cielo, esos van directamente a la condenación. Por eso Jesús les dijo, no te maravilles de que los demonios te obedezcan, no te maravilles de que los enfermos se sanen, glóriate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Que sepas seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Este ejemplo está hablando Jesús, pero está dándonos las bases correctas para ser un creyente transformado que pueda dar fruto. El creyente fue vestido con vestiduras blancas, amén, y recubierto de luz. O sea que Eclesiastés nos dice que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Amén. Primero de Pedro 2:2. Vamos a ir acabando poquito a poco. Venga. Primero de Pedro 2:2. Dice, desead como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crezcáis para salvación no significa que crezcas para ser salvo. Ya eres salvo, ahora creces para madurez espiritual. ¿Ven? Para que crezcáis para salvación, para madurez espiritual. La leche espiritual. Hay que beberse el biberón, el bibi. Hermano, el bibi. Ese bibi espiritual. Esos 5, esos 10 minutitos, ese cuarto de hora, lo que tú le buscas al Señor, busca al Señor. Amén. Yo no puedo cambiar a nadie. Yo voy a procurar por mí. Yo voy a procurar por mí. Yo no puedo cambiarte, hermano. Ya he luchado bastante. Y el Señor esta mañana, orando aquí de rodillas, escuchando, me decía, tú no puedes cambiar a nadie, Luis. Cambia tú. Entrégate tú. Búscame tú. Y los demás, que me busquen ellos. Aquí a las 7:30 de la mañana el Señor me hablaba de rodillas y me decía, tú no puedes cambiar a nadie. Que ellos cambien. Simplemente que me escuchen y que ellos cambien. O sea que, hermano, yo no soy tu Salvador es Jesús. Amén. Judas 20. ¿Hemos leído esto? No lo hemos leído, ¿verdad? Sí, lo hemos leído. Judas 20. Capítulo 4 de Judas. No, Judas no tiene capítulo. ¿Cuántos capítulos tiene Judas? No tiene ninguno. Judas 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Mira, hay dos formas de orar en el Espíritu. Primera, una de ellas, siendo guiados por el Espíritu Santo a través de visiones, sueños, a través de revelación. El Señor te va poniendo, ora por fulano, ora por fulana, ora por esto, ora por aquello, ora por aquel misionero, ora por esta nación, ora por, guiados por el Espíritu para orar por el Espíritu. Y orar en el Espíritu también es orar en lenguas espirituales. Las dos formas puedes orar en el Espíritu siendo guiados por el Espíritu, o puedes orar en lengua. Y se mamajai te me tocororobosía de yaya. Y así que me decantará babajai. Y quede ahí calladito esperando que Dios te hable. Porque a la medida que tú vas orando y vas buscando al Señor, la presencia de Dios viene. Fíjate, cuando tú hablas en lengua, las lenguas tienen un tono. Hay lenguas que son lenguas de intercesión. Hay lenguas de intercesión. Intercesión. Hay lenguas de intimidad. Y Shababataya. Donde tú levantas tus manos. Hay lenguas para adorar al Señor, donde tú puedes adorar con cánticos al Señor. Y cánticos espirituales en lengua. Las lenguas te acercan al Señor. Las lenguas producen en ti fortaleza, producen en ti comunión, producen en ti acercamiento. No os vayáis de Jerusalén, no prediquéis hasta que hayáis sido investidos del poder de lo alto. Y en el libro de Hechos capítulo 2 vino el Espíritu Santo sobre ellos y se posaron lenguas como lenguas de fuego, lenguas de fuego.
Hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales y lenguas espirituales. Y tenemos que aprender, hermano, que en el mundo espiritual tenemos que adentrarnos para tener espíritu de discernimiento, saber qué espíritu estamos tocando. Yo veo a la persona, yo puedo ver a la persona y puedo decir, ese hombre está contaminado con un espíritu raro. Porque se ve. En el discernimiento espiritual tú puedes ver lo que esa persona lleva. Y es necesario crecer y madurar el espíritu. Ya acabo. 2 minutos, acabo ya. ¿Estáis entendiendo? Primera de Corintios 14:2, acabo con este versículo para no haceros media más pesados, porque hace calor y nos está esperando la paellita. Amén. Bueno, hoy no tengo paella, la paella me la comí ayer. Primera de Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. No habla a los hombres. Porque si yo hablara inglés o francés o alemán, estaría hablando a quién? A los hombres. El que habla en lengua no habla a los hombres. El que habla lengua le habla a Dios, sino a Dios. Dice, pues nadie le entiende, aunque el espíritu habla misterios. Y esos misterios son revelaciones de Dios. ¿Por qué Pablo tenía tanta revelación? Porque él dice, yo hablo en lengua más que todos vosotros. Por eso es importante que tú le des importancia a orar en lengua y a buscar a Dios en espíritu y en verdad. Porque cuando estás orando en lengua, estás cubriendo a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, estás rodeando tu casa con protección. Tú estás siendo un soldado de Jesucristo. Pero hermano, hay que ponerse las pilas. Amén. Hay que ponerse las pilas en el Señor. Que el Señor os bendiga mucho, no os queméis mucho con las playas y os espero el viernes para los que vengáis. Que Dios bendiga.